Bienvenidos a un nuevo vídeo de reparaciones Pepe Vera. En esta ocasión venimos con unas Panama Jack, las típicas de color amarillo, hechas en Nubuck. Y bueno, la opción era quitarle esta mancha y si no fuera posible tintarla en marrón, ya que tiene esta parte de aquí en marrón. Y bueno, dado que la mancha es imposible de quitar porque es una piel muy absorbente, y bueno, pues vamos a optar por darle un tintado marrón. Y nada, y así pues quedará todo de forma uniforme. Vamos a ello. Comenzamos por remover bien el tinte para que sea homogéneo y retiramos los cordones originales que no se van a tintar. El motivo es que el tinte deja los cordones rígidos y ásperos y dificulta hacer la lazada. Cuando hacemos un tintado, lo aconsejable es colocar unos cordones nuevos del color que hayamos elegido para tintar el calzado. Es un gasto menor y el resultado final es mejor. Una vez que le hemos dado una primera mano, dejamos secar un tiempo que va a depender de las condiciones de humedad y temperatura en la que nos encontremos. En general, en verano y ambiente seco es suficiente con esperar un par de horas, mientras que si estamos haciendo el trabajo en invierno y hay una humedad más elevada, conviene esperar al menos un día para una segunda mano. El motivo de dar varias manos es debido a la porosidad de la piel. Una primera capa es absorbida fuertemente por la bota, queda con un aspecto más mate y prepara la superficie para que una segunda capa sea más efectiva y dé un acabado más brillante. Sabiendo esto, podemos jugar con el número de capas que le damos al tintado según las preferencias en cuanto al brillo de nuestro cliente. Una vez terminado la fase de tintado, tenemos, aunque es opcional, la posibilidad de aplicar crema o cera que mejore el aspecto final. Si encontramos alguna zona donde la piel no absorbe bien el tinte, es suficiente con lijar suavemente y volver a aplicar. Colocamos los cordones nuevos y la bota está lista para otra buena temporada. Como siempre, es importante retrasar al máximo el momento en el que desechamos algo, alargando la vida útil al máximo. Y eso es todo. Si os ha parecido interesante el contenido de este vídeo, dadle por favor a me gusta, podéis hacernos llegar vuestras dudas en los comentarios y si no queréis perderos la publicación de nuevos vídeos, suscribiros y dadle a la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente trabajo.